Hollywood siempre ha sido un lugar donde la belleza actúa como un pasaporte a la fama. Durante décadas, millones de personas admiraron los mismos rostros en las grandes pantallas, en las revistas y en las alfombras rojas. Estas estrellas parecían eternas, como si el propio tiempo no pudiera con ellas. Sin embargo, tras el brillo de las cámaras y la sonrisa perfecta se oculta una verdad de la que pocas veces se habla abiertamente. Con los años, la presión empezó a aumentar. Cada nueva arruga era amplificada por las cámaras. Cada pequeña señal de envejecimiento era debatida por el público. Para muchas de estas celebridades, el deseo de mantenerse jóvenes se hizo cada vez más fuerte. Lo que al principio eran solo pequeños retoques estéticos, se convirtió paso a paso en un viaje que cambiaría su apariencia para siempre. Algunos buscaron una pequeña ventaja contra el tiempo. Otros esperaban prolongar sus carreras con ello. Pero, en muchos casos, el intento de preservar la perfección condujo a resultados que nadie esperaba. Rostros que antes resultaban familiares para millones de personas se volvieron, de repente, casi irreconocibles. Hoy echamos un vistazo a 7 personalidades famosas cuya búsqueda de la eterna juventud dio un giro sorprendente. Algunos se arrepienten de sus decisiones, otros las defienden abiertamente. Pero todas sus historias muestran lo delgada que puede ser en realidad la línea entre la belleza, la fama y la presión de Hollywood. Edward Union, Dolly Parton. Dolly Parton es uno de los mayores iconos de la música country. Con éxitos mundiales como Jolene y 9 to 5, se convirtió en una leyenda cuya voz y personalidad han marcado a generaciones de fans. Sin embargo, tan conocido como su música es también su inconfundible aspecto. Ya en la década de 1980, Dolly empezó a hablar abiertamente sobre sus cirugías estéticas. Rinoplastias, cirugías de párpados, estiramientos faciales y botox fueron algunos de los procedimientos con los que fue moldeando su llamativa apariencia a lo largo de los años. Mientras muchas estrellas ocultan este tipo de intervenciones, Dolly nunca lo mantuvo en secreto. Con el tiempo su rostro se volvió más liso y visiblemente más tenso, casi como el de una muñeca viviente. Pero en lugar de temer a las críticas, siempre reaccionó con humor y honestidad. Para Dolly la belleza siempre fue parte del espectáculo. A pesar de todos los cambios, algo permaneció inalterable. Su voz, su carisma y la personalidad que la han convertido en una de las figuras más queridas de la historia de la música. 2. Donatella Versace. Donatella Versace no es solo una diseñadora, sino el rostro de una de las casas de moda más poderosas del mundo. Como hermana del legendario Gianni Versace, asumió el liderazgo del imperio tras su muerte y se convirtió ella misma en una figura imprescindible en las pasarelas y alfombras rojas más importantes de Europa. Sin embargo, mientras su influencia en el mundo de la moda crecía, su apariencia también empezó a cambiar notablemente. Con el paso de los años, se dice que se sometió a múltiples retoques estéticos, incluyendo una rinoplastia, estiramientos faciales, botox y llamativos rellenos labiales. Paso a paso, su rostro evolucionó hacia un aspecto que se volvió tan icónico como polémico. Sus labios se hicieron más gruesos, sus pómulos más definidos y su piel parecía cada vez más tersa y tirante. Para muchos observadores, su rostro parecía permanentemente listo para una sesión de fotos, sin importar la hora del día. Los críticos lo calificaron de exagerado, pero Donatella nunca se dejó impresionar por ello. A pesar de todos los debates, siguió siendo una de las mujeres más influyentes de la industria de la moda. Su estilo, su determinación y su nombre mantienen al Imperio Versace en la cima del mundo de la moda internacional hasta el día de hoy. 3. Linda Evangelista. En los años 90, Linda Evangelista era algo más que una modelo. Era el símbolo de toda una era de la moda. Con su rostro anguloso y su carisma extraordinario, dominó las pasarelas de todo el mundo y apareció en más de 700 portadas de revistas. Diseñadores, fotógrafos y casas de moda se peleaban por trabajar con ella. Sin embargo, muchos años después, su historia dio un giro inesperado. En 2015, Linda optó por un tratamiento popular no quirúrgico llamado Cool Sculpting.
El método prometía reducir las células de grasa mediante el frío, sin cirugía ni un largo tiempo de recuperación. En lugar de la mejora esperada, desarrolló un efecto secundario poco común en el que las células grasas no disminuyen, sino que aumentan. Algunas zonas de su cuerpo se endurecieron y crecieron, lo que cambió notablemente su silueta. Para una mujer cuya carrera se había basado durante décadas en su apariencia, aquello fue un duro golpe. A raíz de esto, Linda se retiró de la vida pública durante mucho tiempo. El icono de las supermodelos, antes omnipresente, desapareció de las pasarelas y las cámaras. Su historia se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de cómo incluso los tratamientos de belleza aparentemente inofensivos pueden tener consecuencias inesperadas. 4. Mickey Rourke. En los años 80, Mickey Rourke era considerado uno de los actores más carismáticos de Hollywood. Con su rostro marcado, sus pómulos afilados y su mirada rebelde, se convirtió rápidamente en el ídolo de muchos cinéfilos. Sin embargo, después de dejar Hollywood temporalmente para seguir una carrera en el boxeo, sufrió varias lesiones faciales. Para corregir estos daños, se sometió a diversas operaciones, incluyendo varias rinoplastias e intervenciones en los pómulos. No obstante, los resultados cambiaron drásticamente su apariencia. El rostro que antes era tan familiar, de repente parecía totalmente distinto, y muchos fans apenas podían reconocerle. A pesar de estos cambios, su talento interpretativo se mantuvo intacto, y con películas como El luchador, The Wrestler, demostró que detrás de esa fachada alterada seguía habiendo un actor extraordinario. Saoirse Hawking, Goldie Hawn. Goldie Hawn fue durante décadas una de las actrices más queridas de Hollywood. Con su sonrisa radiante, su personalidad vivaz y su humor inconfundible, se ganó el corazón del público en todo el mundo. Sin embargo, en años posteriores, muchos fans notaron cambios en su rostro. Su apariencia parecía más lisa y tersa que antes, lo que dio lugar a especulaciones sobre el uso de Botox, rellenos y posibles intervenciones en los párpados. Sus expresiones faciales, que antes eran muy naturales, parecían haber cambiado ligeramente a raíz de ello. Pese a estos debates, Goldie Hawn siguió siendo una figura muy querida en Hollywood. Su carisma, su energía y su larga carrera cinematográfica garantizan que siga siendo considerada una de las personalidades inolvidables del mundo del cine. Serie 6. Melanie Griffith. En las décadas de 1980 y 1990, Melanie Griffith fue uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Con películas como Armas de Mujer, Working Girl, se convirtió en un símbolo de elegancia y belleza natural en la pantalla. Sin embargo, con el tiempo empezó a recurrir a retoques estéticos como el Botox y los rellenos labiales para conservar su apariencia juvenil. Lo que inicialmente fueron pequeños cambios derivó gradualmente en un aspecto notablemente distinto. Sus labios se volvieron más gruesos, sus mejillas más redondeadas y su mímica resultaba menos natural que antes. Muchos seguidores notaron estos cambios y se debatió sobre ello en los medios. Más tarde, la propia Griffith admitió que durante mucho tiempo no se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su rostro hasta que otras personas se lo señalaron. 7. Kenny Rogers. Kenny Rogers fue una de las voces más conocidas de la música country. Con éxitos atemporales como The Gambler e Islands in the Stream, marcó el mundo de la música durante décadas y ganó millones de seguidores en todo el planeta. Además de su inconfundible voz, su característico rostro formaba parte de su imagen legendaria. Sin embargo, a finales de los años 90, Rogers decidió someterse a varias intervenciones estéticas, incluyendo estiramientos faciales y una operación de párpados. El objetivo de las intervenciones era rejuvenecer su aspecto, pero el resultado fue distinto al esperado. Su rostro se veía notablemente más tenso y especialmente sus cejas estaban más altas que antes, lo que hacía que su expresión resultara inusual para muchos fans. Más tarde, Kenny Rogers habló abiertamente sobre el hecho de que no estaba satisfecho con el resultado de aquellas operaciones. Aún así, siguió siendo una de las mayores leyendas de la música country hasta su fallecimiento en 2020. Su voz, sus canciones y su influencia en la historia de la música quedaron para el recuerdo, incluso si su apariencia física había cambiado con el paso de los años.
Hollywood ha regalado al mundo algunos de los rostros más bellos y conocidos. Sin embargo, tras el brillo de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, a menudo hay una presión enorme por mantenerse joven y perfecto. Para muchas estrellas, este camino comenzó con pequeños cambios estéticos, pero con el tiempo, ese deseo de perfección se transformó a veces en algo completamente distinto. Las historias de estas 7 personalidades muestran lo estrecha que puede ser la línea entre la belleza y la exageración. Algunos se arrepintieron de sus decisiones, otros las asumieron abiertamente e incluso bromearon sobre ellas. Pero una cosa queda clara: la fama puede cambiar muchas cosas, pero el tiempo en sí no se puede detener realmente. Al final, estas historias nos recuerdan que el público no se enamoró solo de un rostro, sino del talento, la personalidad y los momentos que estas estrellas crearon. Y eso es precisamente lo que perdura de verdad mucho después de que las cámaras se hayan apagado.